¿Cómo están, estimados estudiantes y padres de familia de nuestro querido Colegio Corazón de Jesús? Corazón de Jesús. Dios mediante, como de costumbre, espero y deseo de todo corazón que se encuentren en primer lugar muy bien de salud, con muchos ánimos, con mucha esperanza, y esperemos, pues no valga la redundancia, que el próximo año las clases presenciales puedan continuar, porque estoy ya más que seguro que te habrás dado cuenta que de este tipo, de esta manera como estamos estudiando, a pesar de nuestro sistema que todavía es un poco incipiente, pues nada se compara con las clases que antes tú tenías y que seguramente de repente algunos no han sabido aprovechar. Chicos, vamos a trabajar esta actividad como continuación para lo que eran justamente los polígonos, ¿verdad? Lo que era la suma de ángulos internos, la suma de ángulos externos de un polígono. A ver, seguramente ya tienes ya la ficha en tu poder donde nos dice, ¿no?, que analicemos la siguiente figura, esta que tenemos acá, que analiza la siguiente figura, luego realiza lo que se pide y responde. Bueno, esto es lo que me están pidiendo justamente, ¿no? Para esto me dice que con un transportador vamos a medir los ángulos internos, esto que tenemos acá. Estos son los ángulos internos, ¿verdad? Estos son los ángulos internos de este polígono, que dicho sea de paso por el número de lados. ¿Cómo se llama este polígono? A ver, profesor, tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices, por tanto tiene 5 lados, por tanto tiene 5 ángulos internos, por tanto tiene 5 ángulos exteriores. Profesor, estamos hablando acá de un superpentágono, correcto, esto se llama pentágono, ¿sí o no? Pentágono, correcto. Entonces, a ver, con la ayuda de tu supertransportador vas a pues medir cuánto es su ángulo interior, y estoy seguro que vas a hallar que es 108 grados, ¿sí o no? Cada uno de ellos mide 108 grados. O sea, tú lo sabes ya, pero ya eres un experto ya en utilizar tu transportador, ¿cierto? Eso mide 108. Ah, y justamente lo que me dicen acá, ¿no? Que escriba aquí la medida de un ángulo interior. Bueno, cada uno de ellos mide justamente 108 grados. Entonces vamos a completar acá rapidito. 108, 108, 108, 108 y 108. Listo. ¿Qué me piden luego? Dice la medida de un ángulo exterior. Ah, ya, o sea que ahora me pide que con mi supertransportador calcule la medida de cada ángulo exterior. Bueno, puedes hacerlo con tu transportador, pero si tú has medido muy bien este ángulo, que es 108, entonces ya ni siquiera hace falta que utilices tu transportador. ¿Por qué? Porque tú sabes que ¿qué cosa tenemos acá? Son ángulos adyacentes, ¿sí o no? ¿Verdad? Son ángulos adyacentes. O suplementarios también, si lo quieres llamar. Por lo tanto, sabes que la suma, ¿cuánto es? Es 108 grados. Por lo tanto, esto tiene que medir 72 grados sí y solo sí. Perdón, sí y nada más que sí, ¿sí o no? Claro, pues correcto. Tiene que ser de 72 grados. O sea, fácil, ¿cierto? Y si no, utiliza tu supertransportador. Pero, en definitiva, la medida de un ángulo exterior, ¿verdad?, es 70 y cuacuá. 70 y cuacuá. 70 y cuacuá. 70 y cuacuá. Y 70 cuacuá. Listo. Luego me pide, dice, no, mira qué difícil, ¿no? La suma, me dice, la suma de ese ángulo interior más ese ángulo exterior. Bueno, pues no, eso es fácil, si no, ya estamos diciendo que es 180 grados, ¿sí o no? Entonces, eso es bastante sencillo, ¿no? Realmente para reforzar lo visto en la clase anterior sobre la parte teórica de polígonos. Perdón. Muy bien. Vamos ahora con la número 3, a ver, la número 3. ¿Qué me dice el problema número 3? Bueno, dice, ojo, realiza el procedimiento anterior para el triángulo equilátero, este que tenemos acá, el triángulo equilátero, y ¿qué más? Y el cuadrado, ¿no? Ahí está.
Dice, en cada figura, ¿ya? ¿Cuántas veces se repite la suma de un ángulo interno y un ángulo externo? Me dice, bueno, pero hace alusión al problema anterior, o sea, el problema número 2. A este no. Y mira, en el problema 2, ¿qué cosa te dice? ¿Cuánto suma un ángulo interno y un ángulo externo? Me dice. Entonces, debo de conocer cuánto es aquí un ángulo interno de un triángulo equilátero. Profesor, un triángulo equilátero se caracteriza por tener 3 lados, 3 vértices y 3 lados igualitos. Por lo tanto, tú sabes, porque sí, lo recuerdas, ¿verdad? Que si yo quiero saber la suma, ¿no? La suma de ángulos internos, ¿verdad? La suma de ángulos internos de un triángulo, tú sabes que esa fórmula, ¿cuánto es? La suma de ángulos internos de un triángulo, eso es igual a 180 por n menos cuacuá, ¿sí o no? ¿Verdad? N menos cuacuá. Ahora, esa suma de ángulos internos es igual a ¿qué? A 180 por n, pero n es el número de lados del polígono, en este caso es 3. 3 menos cuacuá, ¿cuánto es eso? La suma de ángulos internos tiene que ser igual a 3 menos 2 es 1 por 180, pues sobre 180 grados, o sea, todo esto, el ángulo interno más el ángulo externo tiene que sumar ¿cuánto? Perdón, discúlpame. La suma de ángulos internos de este triángulo equilátero, la suma de estos 3 ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Además, si tiene lados iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, dices, ya, profesor, o sea, 180 entre 3, pues profesor, eso será igual a 60 grados. Quiere decir que este ángulo mide 60 grados y 60 grados. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, fácil. Ese es el ángulo exterior. Ahora, ¿el ángulo exterior cuánto mide? Profesor, fácil, pues porque fíjese, es lo mismo que aquí. La suma tiene que ser siempre 180, por lo tanto esto tendrá que medir 120 grados necesariamente. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Que la suma, ¿verdad?, de un ángulo interno más un ángulo externo, ¿cuánto es? Profesor, es 180 grados. Correcto. Muy bien. ¿Y cuántas veces se está sumando dicha suma? Profesor, se está repitiendo 3 veces. Ya, o sea que se está repitiendo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque tiene 3 lados. Correcto. Lo propio será acá, ¿sí o no? Si acá es 90, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? Profesor, también 90 grados. Ya, profesor, o sea que aquí el ángulo, ¿verdad? El ángulo interior, profesor, es igual a ese ángulo exterior. Es correcto. Pero una vez más te digo, la suma de ese ángulo interior más la suma de ese ángulo exterior, ¿a cuánto tiene que ser igual? Profesor, a 180. Exacto, eso no cambia. ¿Y cuántas veces se repite esa suma, profesor? Se va a repetir pues 4 veces. Exacto, mi estimado estudiante. Y eso era todo lo que me pedía. Nada más. Ok. Ahora sí vamos al problema number 5, o sea, número 5. Donde te dice, ¿no? Dice, ¿cómo calcularías la suma de los ángulos externos de estas figuras? De un triángulo, de un cuadrado y de un pentágono. ¿Cómo calcularías dicha suma? A ver, ¿cómo lo calcularíamos? Ya, a ver. Bueno, para poder calcular la suma de los ángulos externos de la figura, bueno, en primer lugar tú sabes que la suma de ángulos externos de cualquier polígono siempre es igual a ¿cuánto? Correcto, a 360 grados, ¿cierto? Pero ¿cómo lo comprobaríamos? No, ojo, eso ya tú lo sabes como tu nombre y tu apellido, ¿no? Que la suma, ¿verdad? Que la suma de los ángulos externos siempre va a ser igual a 360 grados. Ojo, eso es de cajón, ¿ah? La suma de ángulos externos de todo polígono es igual a 360 grados. O sea, aquí ya creo que hasta la pregunta es más que obvia, ¿no? Pero acá lo que me dice, ¿no? Es cómo, a ver, ¿cómo calcularías que en realidad es 360? A ver, ¿cómo? ¿De qué manera? Ya. Esa es otra cosa. O sea, es como que me están diciendo, a ver, demuéstrame que es 360. Muy bien. En primer lugar, vamos con el supertriángulo, a ver. Perdón. Tú sabes que la medida de ángulos internos de todo, que la suma de ángulo interno a los ángulos externos es 180, ¿cierto? Sí, profesor, correcto, muy bien. ¿Listo? Entonces,
¿cuántas veces se está repitiendo justamente esa suma de ángulos internos más externos? Por eso se está repitiendo 3 veces. Ah, ya. Ok. O sea, entonces será, ¿qué cosa? 3 por 180. ¿Eso cuánto es, profesor? Eso es 540. Correcto, muy bien, ¿ya? Pero dime una cosa. La suma de ángulos internos, ¿a cuánto es igual, profesor? La suma, ¿verdad? La suma de ángulos internos, profesor, es igual siempre en un triángulo a 180 grados. Ah, ya, te pregunto. Ahí está, mira, ya salió ya. Esa diferencia, ¿cuánto es igual? A 360, pues, profesor. Ah, ya, mira, ¿ves? Comprobado. Ah, creo que ya lo entendí, profesor. O sea, aquí, por ejemplo, la suma de ángulos internos más los externos, más el ángulo externo, de un ángulo interno más un ángulo externo, profesor, es 180. ¿Sí? Y acá se repite 4 veces. Quiere decir que si yo multiplico 4 por 180, eso, profesor, tiene que ser igual a 720, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, 720, correcto. Pero te pregunto, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de este cuadrado? Profesor, fácil, porque mire, es 90 por 4, sería 360. Y te pregunto, ¿cuánto es dicha resta? ¿Cuánto es dicha resta? Profesor, eso será 360. ¡Oh, my goodness! Profesor, es cierto. ¿Se cumple? Claro que se cumple. Claro que sí, como diría Plim Plim. Solo, o sea, acá, ya, profe, ya lo entendí. Acá se está repitiendo 5 veces, ¿qué cosa? Que la suma del ángulo interno más el ángulo externo es 180. 5 veces, ¿por qué? Porque es un pentágono. Y esto me da, profesor, 900 grados. Correcto. Ahora te pregunto, ¿cuánto es la suma de ángulos internos de un superpentágono? Profesor, sería, a ver, 180 por n menos 2, pero n ahora sería 5. Claro. Y eso sería, profesor, triquitrac. Y triquitrac por 380, profesor. 3 por 8, 24. 540, profesor. Ya, pues réstale a 540. Réstale, ¿cuánto es? Profesor, no. Ahí está mal, profesora. Está mal. A ver, 3 por 8, 24, llevo 2. 3 por 1, 3, 4, 5. Sí, sí está bien. Sí está bien, ¿ah? No sé, o en qué me he equivocado. A ver, por favor, corrígeme. Corrígeme en qué me he equivocado. Yo creo que no se ha equivocado en nada. No me he equivocado en nada, todo está bien. Aquí está bien 360, ¿sí o no? ¿Ves? Ahí está, comprobadito. Así es, fácil y sencillito, como todos los ejercicios. Vamos a borrar esto. Y vamos a los 2 últimos problemas de la vida, o mejor dicho, de tu hoja. ¿Ok? Perfecto. Problema 7, ¿qué me dice? Halla X en dicha figura. Ok, vamos a hallar X. Ajá, pero mira, justo lo que habíamos hecho. A ver, quiere que haya el valor de X. Muy bien, para eso me doy cuenta que tendría que sumar todos estos ángulos e igualarlo a un número. ¿Cuánto será ese número? Bueno, acá está, pues, ¿no? Aquí está. La suma de ángulos internos de un pentágono, ¿cuánto es? 540. O sea que, profesor, tengo que sumar todo esto e igualarlo a 540, claro, con la fórmula que hemos usado, ¿no? 180 por n menos 2. Entonces, de frente, ¿no? Profesor, todo esto, por ser un pentágono, la suma de ángulos interiores es 540 grados. Y eso tendré que igualarlo a esta suma de acá, que de cajón es 90, ahí va 90. Más, bueno, como tú eres hábil y sagaz, de frente, todas las X, ¿ya? Listo. 2, 3, 4, 6. Ahí está, 6x. Ahora, ¿qué más? 50 más 10, ¿cuánto es? Más 60. Listo. Entonces, ¿qué será? 90 más 60 es 150. 540 menos 150, ¿cuánto es? Menos 150, pues acá será 9, 5, 14, 1. 390, profesor. Correcto, será 390. Que tiene que ser igual a 6x, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor, muy bien. Ya pues ahora divido, ¿no? Entonces será entre 6. ¿Será qué cosa? Que 6 por 6 es 36, sobra 3, 0, 65, ¿sí? O sea, x tiene que ser igual a 65 grados. Eso es todo. Facilito. Muy bien. Vamos al último problema.
donde te dice, ¿no?, que la suma de ángulos internos de un polígono es 1260. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Se me están pidiendo el número de lados, n. Pero tú sabes que la suma, ¿verdad?, de ángulos internos de todo polígono es igual a ¿qué? A 180 por n menos cuacuá, ¿sí o no? Correcto. Ajá. Ah, ya. Y mira, acá ya te están dando ya la suma, ¿verdad? Bueno, acá mejor era con ese, ¿sí o no? Más bonito, ¿no? Ahora sí. Ya te están dando esto, pues, ¿sí o no? Ya te están dando ya. Por lo tanto, ¿esto cuánto es? 1260. Es igual a 180 por n menos cuacuá. Muy bien. Esto pasa acá a dividir, ¿sí o no? ¿Cuánto será 1260 entre 180? ¿Cuánto es? A ver, 7 por 8. Ah, 7, pues, ¿sí o no? Claro. Esto pasa acá a dividir, será que 7. 7 es igual a n menos cuacuá. Entonces, n tiene que ser igual a, te pasa a sumar, será 9, ¿verdad? Entonces, ese polígono tiene en realidad 9 lados. ¿Cuál será su nombre? Y su apellido. Profesor, su nombre será eneágono o también llamado nonágono. Nonágono o eneágono, ¿no? Ese será su nombre. ¿Y su apellido? No, no tiene apellido. ¿Cómo tener apellido? Te pases, ¿eh? Ya, listo. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes. Espero que haya sido todo claro. Continúen practicando este tema que es muy importante, chicos, ¿no? Ya con esta noticia de que no, ya pasamos de año, ya para qué. Ojo, ojo. El que vayan a pasar de año no significa que si no logran las competencias ya aprobaron inmediatamente. Si vas a obtener la nota de C, va a aparecer en blanco y vas a tener que llevar vacacional. Infórmate para que luego no tengas problemas. Así que cuídate, nos vemos en la siguiente clase.